Claramente, Argentina es uno de los países que mejor está sobrellevando esta pandemia terrible, en muchos casos llena de incertidumbre, porque no se conoce del todo cómo es este virus, cuánto va a durar, si te podés contagiar 2 veces. Y Argentina, con sus precarias herramientas, con su tremenda escasez, tiene cifras que la ponen entre los países en donde hubo menor cantidad de sufrimiento, menor cantidad de fallecimiento, no hay ningún tipo de atascos en los hospitales, ni médicos que no alcanzan. Todo eso no ha sucedido hasta ahora. Y da la impresión que quizá no suceda. Bueno, ya lo han dicho varios infectólogos, que es muy factible que no se llegue a esos lugares. Y al mismo tiempo, la verdad es que se ha trabajado en que la gente tenga su pequeño ingreso, o que tenga alimentos, en contener a la población, digamos, de manera sustancial. Recordemos que hablamos de un país que estuvo sometido durante 4 años a un gobierno que lo que hizo fue sacarle la plata de los bolsillos a la población para dárselo a unos 3.000, 4.000 tipos, que concentraron casi 100.000 millones de dólares de ganancias extraordinarias con ese despojo, lo fugaron y para eso se endeudaron. Ese es el país que se recibió, un país en una situación tan grave que lo primero que hizo el presidente fue entregar una tarjeta de alimentos, como si estuviéramos en guerra, y fue antes de la pandemia, y entregar medicamentos. Con esa situación precaria, sin Ministerio de Salud, con una gran desinversión en el sistema de salud, se enfrentó a la pandemia con este éxito. Claramente las notas que se hacen sobre Merkel para opacar el trabajo de este gobierno son una pavada. Son una pavada porque Merkel ya tiene más de 5.000 muertos y todos los europeos dicen que no está contando a las personas que tenían enfermedades preexistentes. Es decir, si a Merkel se le muere una persona que tenía hipertensión, dice que se le murió por hipertensión. Cuando los hipertensos pueden vivir 30 años o más, ¿sí? O mucho más, siendo hipertensos. O sea que si una persona se muere 30 años antes de lo que se iba a morir, Merkel lo cuenta como que se murió de eso. Sí, la verdad es que alguna vez todos nos vamos a morir, ¿no? Merkel, es decir, le está haciendo trampa al resto de los países. No es un ejemplo, Merkel. Me parece que el ejemplo es cuando vos lo lográs con tan escasos recursos. Así que el gobierno claramente lo hace bien. Ahora, tiene problemas, y tiene problemas en los que tiene que tomar decisiones muy importantes todo el tiempo, y algunas relacionadas con esa escasez, algunas relacionadas con una estructura productiva que nadie quiso cambiar, ni siquiera algunos de los actores que hoy están en el gobierno y estuvieron en el kirchnerismo, y que ahora nos encontramos con esto. Yo publiqué este domingo que hay indicios de un comienzo de desabastecimiento muy importante, que hay cadenas de supermercados que han hecho pedidos de 10 millones de pesos y les llegaron 200.000 pesos de mercadería, ¿sí? Que hay un mayorista muy grande que compró, hizo un pedido por 200.000 cajas de aceite y 50.000 de harina a Molinos Cañuelas, y Molinos Cañuelas no le mandó nada, le dijo que no le iba a mandar nada. Lo mismo están haciendo Unilever, Molinos Río de la Plata y Arcor. Eso claramente se va a empezar a ver en las góndolas en los próximos días. ¿Por qué no entregan? Porque los insumos con los que producen los alimentos que nosotros consumimos han subido de precio muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sube el precio del trigo, por lo tanto, obviamente, de la harina, de las conservas, de las zanahorias, de las arvejas, de los garbanzos, de los porotos, de una serie de productos que luego se envasan o se manufacturan para que nosotros consumamos. Sube el precio de los envases muy fuerte, de las latas, del PET. El PET es ese plástico que se usa para las botellas de agua mineral o de gaseosas y que tienen un fabricante cada una. Toda esa estructura monopólica hace que los productores tengan que subir los precios o desabastecer para no perder plata. Yo, imagínense que no voy a estar defendiendo a Molinos Río de la Plata o Arcor, que me pasé hace 25 años que los vengo denunciando. En este caso, Arcor hace 3 años que está perdiendo plata. La primera vez en la historia fue con Macri y sigue perdiendo plata. Alguna vez va a cerrar si sigue perdiendo plata. Así que el gobierno se ve ante la alternativa de o dejarles subir los precios
hay precios máximos en Argentina, o enfrentar el desabastecimiento. Y hasta ahora el gobierno no ha abierto el grifo, porque sabe el gobierno que a vos no te alcanza la plata en tu casa. Y ahí pasamos a una segunda etapa de este problema que tiene, que es si el gobierno debería dar más plata de la que da en este momento. El gobierno, por ejemplo, le dio a las personas, a 8 millones de familias, el ingreso familiar de emergencia. Son 10.000 pesos. Es muy poco dinero, 10.000 pesos. El gobierno dice, bueno, pero la mayoría ya tiene otro ingreso. Sí, otro ingreso también muy pequeño. Y algunos no. Otros no tienen ningún ingreso, porque el tipo tenía un negocio que ahora lo tiene cerrado, por ejemplo, y esos 10.000 pesos son el único ingreso. También el Estado está dándole plata a las empresas para pagar los sueldos. Y primero no le da a todas. O sea, si una empresa facturó, no sé, un 5% más que el año pasado, no le da. Cuando la inflación fue un 60%, es decir, en realidad si factura un 5 más, está facturando un 55 menos, porque en términos de unidades. O empresas que facturan pero no cobran, porque está cortada la cadena de pagos totalmente. Es decir, le da a la mitad de las empresas, cosa que es un montón y es muy valorable que le dé a la mitad de las empresas, pero a la otra mitad no le da. Y no pueden pagar los sueldos. A las que le da el 50% de sueldos de hasta 66.000 pesos, es decir, le da 30.000 pesos por familia. Y en muchos casos a la clase media, que tiene una estructura ya de gastos armadas altas, con prepagas, colegios privados o lo que sea, alquiler, lo que sea, esos 30.000 pesos tampoco le alcanza. Así que si además subís los precios para que no haya desabastecimiento, el problema es mayor. Todo ese problema lo está enfrentando el gobierno a 5 semanas de abierta la cuarentena, cuando la verdad es que Alberto no va a abrir la producción y la comercialización por bastante tiempo. Lo acaba de decir en el programa de Ernesto Tenenbaum. Así que esas son cosas a solucionar, son cosas graves, porque el desabastecimiento lo que genera luego es como una explosión en su momento, hay una olla de presión, y el desabastecimiento genera corridas, ¿viste? Como la corrida del dólar, pero de aceite y de harina. No las hemos visto acá, o hace mucho que no las vemos, en la hiper pasaba, pero después pasa. Así que son problemas graves que se van enfrentando, que era obvio que las ibas a enfrentar, por más que seas el mejor gobierno del mundo, pero en lo que va a tener que tener un cuidado enorme. Es decir, cuando la cuarentena va entrando, nosotros estamos más cansados en casa, estamos con poco dinero, estamos un poco más nerviosos, y el presidente también, y los ministros también, que descansan poco, que tienen muchos problemas, así que problemas va a haber, algunos graves, aún si se siguen salvando vidas. Obviamente que la prioridad es salvar las vidas, y nosotros en el Destape bregamos por que la cuarentena siga sin ningún tipo de aperturas, ni gente caminando, ni chicos, en general, no de todos, porque algunos piensan distinto dentro de la empresa, pero en general pensamos que la cuarentena cuanto más cerrada sea, mejor. Ahora, ¿eso nos libra de tener otros problemas que también son graves? No es así. No es así porque estamos en un país con una estructura de producción y de comercialización monopólica o oligopólica, con una enorme concentración y extranjerización de la producción, con problemas muy fuertes que llevamos desde hace mucho tiempo y que no solucionó tampoco el kirchnerismo, ¿sí? Que distribuyó plata, le sacó un poco a los ricos para darle a los pobres, pero no incluyó a esas millones de personas en sistemas de producción y comercialización que haga que sean muchos los que están produciendo, que sean muchos los que están vendiendo, y que no, por ejemplo, a ver, por cada puesto de trabajo que generaron las 5 cadenas de supermercado, destruyeron 7 en comercios que venden alimentos, en almacenes, verdulerías y carnicerías. Pero cuando tomás el total, porque ellos venden artículos de bazar, de mercería, de todo, venden 30.000 artículos, 40.000 cada uno, cada puesto que generó una cadena de supermercado destruyó 22. Este es un estudio de la Universidad de San Martín. Quiere decir que si nosotros, en vez de tener esos monstruos adentro de las ciudades, no los tuviéramos, como no están en Europa, podríamos generar 1 millón o 2 millones de puestos de trabajo, y en muchos casos serían dueños. Vos tendrías tu bazar, tu cedería, tu ferretería, tu almacén, y serías parte del sistema de producción en vez de quedarte en tu casa y que el Estado te dé plata. Me parece que tenemos que reflexionar mucho sobre las carencias con las que enfrenta el país
una situación como esta, que no hacen otra cosa que potenciar problemas que ya tenemos. ¿Sí? Lo que tenemos es una economía muy, muy, muy concentrada y los argentinos simplemente peleamos en los buenos gobiernos porque esos tipos nos tiran un mendrugo y nosotros ser observadores de cómo ellos producen y comercializan y pelear por eso nada más, que por una dádiva, ¿no? Que a veces llamamos derecho, y está bien, derecho es para que sea para siempre, para no pedirlo todos los meses, pero al fin y al cabo ellos pueden devaluarlo, cuando hay inflación eso significa menos, o en algunos casos te lo pueden eliminar. Así que lo que tenemos que ir es hacia un país más justo desde el principio, desde la producción, desde la comercialización, que cada uno de nosotros sea un productor en este país, con derecho a eso, con derecho a producir, no con derecho a que nos tiren unos pesos a fin de mes. Porque cuando llegan estas situaciones, se ve que si hay un tipo que fabrica aceite, estamos todos los argentinos pidiéndole por favor que nos venda aceite. Bueno, vamos a sacar muchas conclusiones en esta pandemia. En principio, más allá de algunas cosas que nosotros marcamos, como decía Ari Jalal, me parece que el trabajo del gobierno es muy, muy destacable, destacadísimo, en un momento en el que cada una de sus decisiones puede costar o salvar vidas. Dale, Dano.